Muy buenos días, hermanos. Vamos a tomar este tiempo para dar los anuncios de esta semana. Hermanos, les invito a que verifiquemos nuestros celulares si lo tenemos en modo avión o en modo de vibración para no interrumpir el servicio al Señor. En esta ocasión, nuestra hermana Génesis cumple años el día 13 de abril. Muchas felicidades. Dios le bendiga. Todos los martes de cada semana nos estamos reuniendo en la iglesia a las 7 de la noche para tener servicio de oración. Hermanos, pueden acercarse conmigo para más información. Otro anuncio, hermanos, que nos dio nuestra hermana Carmen es que se vuelve a retomar la canasta de misericordia. Para más detalles, se pueden acercar con ella, y aprovechando también este tiempo y imitando lo que hicieron nuestros hermanos Jafid y Daniel Lee. Hago lo mismo, ¿no? El día 20 de abril cumplo un año más de matrimonio y aprovecho esta ocasión para darle gracias a Dios por la mujer tan maravillosa que tengo a mi lado. Amada mía, muchas gracias por todo tu cuidado y todo tu amor y esa ayuda idónea que el Señor me otorgó para glorificarlo. Te amo. Vamos a dar inicio. Les invito, hermanos, a que nos volteemos a ver y nos digamos, glorifiquemos juntos al Señor, a darle solamente la gloria y la honra solamente a Él. Vamos a iniciar, hermanos. Muy bien, amados hermanos, damos inicio a nuestro culto congregacional hoy 18 de abril. Es un gozo verlos en esta congregación, así que preparemos nuestra mente y nuestro corazón para alabar y darle gloria y toda la honra a aquel que es digno y está en las alturas, sentado a la diestra de nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Rey. Así que preparemos nuestro corazón, hermanos. Para los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Hermanos, sean todos bienvenidos y los que nos ven por YouTube, reciban un caluroso abrazo y un caluroso saludo de toda nuestra Iglesia Bíblica de la Gracia Salvadora. Esforzaos y cobrad ánimo, no teméis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, y te dejará y te desamparará. Deuteronomio 31:6. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cantad alabanza. Santiago 5:13. Así damos inicio a nuestro culto de adoración. Los invito, hermanos, a ponernos de pie y vamos a encomendarnos en oración. Amado y bendito Señor, Padre, a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno, Señor. Padre, hoy es el día donde tú convocas a la congregación de tus santos, Señor, para exaltarte, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes en este tiempo, Señor, que nos des un corazón de carne, Señor, una mente que podamos estar centrados en tu palabra y ser confrontados con ella, Señor. Gracias te amo, Señor, porque no somos dignos, Señor, y tú nos haces llamar hijos, Señor. Gracias, Padre. Te ruego que tu Espíritu Santo descienda, Señor, en nosotros y nos des discernimiento en tu palabra, Señor. Te ruego también por el predicador, Señor, que va a exponer tu palabra, Señor, que sea fiel, Señor, y pueda redarguirnos, Señor, en todo tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor, a no olvidar este día, Señor, que es para tu gloria y para tu honra. Tu nombre sea alabado, Señor. Te damos gracias, a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, los animo a que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios con el himno 48, venid, glorificad a Dios. Glorificad a Dios el Padre.
Nuestro Señor es digno de recibir la gloria y la adoración. Amén, hermanos. Estamos en gozo por ello. El apóstol Pablo nos dice a través de su carta a los Colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que estéis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de las herencias de sus santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén, amados hermanos. Amén. Hermanos, fortalezcámonos en el Señor conforme a la potencia de su gloria y cantemos con gozo, hermanos, el himno 6. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo
dispuestos en pie, hermanos, tomemos nuestras Biblias y vamos a tener nuestra lectura congregacional en el libro de Proverbios, capítulo 21. Si ya estamos en el libro, hermanos, confirmemos con un amén. 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 Muy bien, hermanos. Dice Proverbios, capítulo 21, todos juntos. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina, todo cambio del hombre recto de su propio opinión. Pero Jehová centra los corazones, hacer justicia y juicio a Jehová, más agradable que el sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamiento impío son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura caminadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los desviará, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón enterrado, con mujeres y yo hay casas preciosas. El alma del libre desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son transformados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva del secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparte del camino de la sabiduría, verá en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino de los ungüentos no se enriquecerá. Rescata el justo del impío, y por los rectos el pecador. Mejor es morar en la tierra desierta que con una tierra ensillosa y iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida en la justicia y la honra. Tomó un sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el hombre del soberbio presuntuoso, que obra en la influencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová se dará la victoria. Amén. Amén, hermanos. Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 43, nos dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulga en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección de los muertos. Y nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
de este dan testimonio todos los profetas, todos los que creyeron recibieron perdón de pecados por su nombre. Hermanos, miremos este ejemplo de Pedro, cómo abrió la boca para decir esta gran verdad, y cantemos con solemnidad. El himno 2 es Jesús, qué bella historia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 7, nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén, amados hermanos. Cantemos con ese corazón lleno de gozo. El himno 34 muestra a Cristo. Para recibir
Los hombres desmayarían si no recibieren la misericordia de Dios. Podemos confiar en esa misericordia que nos ha socorrido, sacándonos y llevándonos delante hasta ahora, para que nos ayude hasta el final. Amén, hermanos. Hermanos, es tiempo de preparar nuestros corazones y así puestos de pie para recibir solemnemente la palabra del Señor que hoy nos trae nuestro hermano Jorge McFarland. Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Estoy así tentado de dejarlos parados. Sí, claro. Pueden sentarse. Ya iba a empezar con el mensaje. Bien. Gracias a Dios que me permite estar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 36. Génesis capítulo 36, vamos a leer del versículo 1 hasta el capítulo 37, versículo 1. Estamos continuando con nuestras exposiciones en el libro de Génesis. Este es un pasaje de un poquito difícil lectura, así que les pido, sigan conmigo en sus Biblias. Dice la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Alohibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Edeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabayot. Ada dio a luz a Esaú, a Eliafaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y Alijobama dio a luz a Jeus, a Jalam y a Coré. Esos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas las bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra donde moraban no los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Esos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Esos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeus, Jalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Eliafaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Esos son los jefes de Eliafaz en la tierra de Edom. Esos fueron los hijos de Ada. Y esos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes de Naat, Sera, Sama y Misa. Esos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron a Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam y Timna, que fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaban los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Emdán, Esbán, Itran y Querán. Y estos fueron los hijos de Ser, Bilhán, Saaván y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y esos fueron los jefes de los Oreos, los jefes de Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Esos fueron los jefes de los Oreos, por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos:
Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. Murió Husam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Roboot, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en su lugar reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en el lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer, Mehetebel, hija de Matred, hija de Mesab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aolibama, Ela, Pinón, Cenaz, Teman, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos son los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, Dios santo, gracias te damos por pasajes como este que, aunque son difíciles de entender para nosotros, están ahí por un propósito, y tú nos muestras ese propósito aún en la vida de los impíos. Te pido que tú nos hables en esta mañana, que tú me uses, que seas conmigo, que edifiques a tu pueblo y nos sigas instruyendo y nos ayudes, oh Dios, a pensar en nuestra vida diaria, en nuestra casa, en nuestro hogar, y podamos meditar en este pasaje, en esta mañana, lo que sería nuestro legado, lo que sería lo que dejamos atrás, la fe que heredamos. Ayúdanos a meditar en esto y sé con nosotros. Tu Espíritu Santo sea con cada mente y cada corazón. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Amén. En 1874, un sociólogo llamado Richard Dugdale descubrió que una sorprendente cantidad de internados en una prisión del condado de Ulster en Nueva York tenían cierto parentesco. Y siendo él un sociólogo, decidió estudiar este hecho y pudo conectarlos con un hombre identificado como Max Keiser, quien es más comúnmente conocido como Max Jukes, nacido en Holanda entre 1720 y 1740. Constantemente él es mencionado como un borracho, idólatra e irreverente. Y Dugdale investigó el legado de la familia Jukes de 1720 hasta 1870. Y durante este tiempo indican los registros que se estudiaron alrededor de 1026 descendientes. Y muchos de ellos fueron asesinos, ladrones, malhechores. Una herencia impía y pecaminosa. Esta familia es conocida como los Jukes y son también conocidos por ser criminales. El título del mensaje en esta mañana es El legado de una vida impía. Y Génesis 36 nos relata el linaje de Esaú, el hijo mayor del patriarca Isaac y de Rebeca. Y aunque el linaje de Esaú es un poco más impresionante que el de Max Jukes, también nos da testimonio a los efectos multigeneracionales de una creencia incrédula, impía e idólatra, de una vida sin Dios, a no ser que Dios en su gracia intervenga en nuestras vidas. Génesis 36 es un libro de genealogías transitorio en la narrativa de Génesis. Versículo 1 nos dice: estas son las generaciones de Esaú. Y los que han estado en esta serie de Génesis, en esta serie de sermones, o han leído Génesis detenidamente, saben que esto quiere decir que viene una nueva sección en la narrativa. Hay 10 mayores secciones en Génesis y comienzan con estas palabras: estas son las generaciones de. Y nos marca una línea de herencia mientras la historia continúa en su punto principal, un patriarca a la vez. Y ahora esta es la 9ª historia en Génesis, de las 10 que son, y es una relativamente corta. Y como observamos la ocasión pasada, estamos dejando la historia de la vida de Jacob. Aunque él seguirá siendo un personaje en la historia, la narrativa ahora se centra en los hijos de Jacob. Entonces, este capítulo es un puente entre la narrativa de Jacob, el capítulo 25 hasta el 35, a la historia de José, que comienza del capítulo 37 hasta el 50.
Y aunque este sea solo un capítulo puente, la Biblia pone un verdadero interés en la descendencia de Esaú y la genealogía de Esaú. James Boyce escribe: el hombre que intenta olvidar a Dios como Esaú, el hermano de Jacob, uno pudiera pensar que Dios olvidaría de él. Pero ese no fue el caso de Esaú. Esaú menospreció su primogenitura y jamás mostró alguna percepción espiritual o interés. Sin embargo, Dios no se olvidó de él. Esaú comenzó su vida como hijo del patriarca Isaac y heredero de las promesas por medio de la bendición y teniendo la primogenitura. Pero él le dio la espalda al Señor y aún así Dios le bendijo de muchas maneras. Aunque su legado de incredulidad concluiría en juicio por el pecado, ahora desde su nacimiento, Esaú fue un hombre de la tierra. Génesis 25-27 lo describe así: y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Su padre Isaac lo prefirió a él sobre su hijo Jacob por la simple razón de que él comía de su casa. Dice Génesis 25-28, y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Y él también es visto como un hombre mundano, pero también podemos ver ciertas virtudes en Esaú. Por ejemplo, cuando Jacob regresa del exilio de Padán Aram, Esaú estuvo dispuesto a perdonarlo. Estuvo dispuesto a buscar la paz para con su hermano. Entonces no es de sorprenderse que este hombre que sería a través de sus descendientes en una gran nación. Y de hecho, esa nación, como nos dice el pasaje, sería la de Edom, la cual Moisés nos marca en el versículo 1. Y recordaremos que Edom es el nombre que se le da por causa de su pelo rojizo. Ahora, esta genealogía se compone por varias secciones y sería útil desglosar esas secciones. Del versículo 1 al versículo 8 nos relata de Esaú, sus esposas e hijos, mientras aún vivían, dice, en la tierra de Canaán. Y termina en el versículo 8, partiendo de la tierra prometida de Canaán al país montañoso de Seir, al sureste del Mar Muerto. La segunda sección nos habla de sus nietos que le nacieron a sus hijos en la tierra ya en Seir. 2 hijos, uno de Ada y otro de Basemat, y de ahí 10 nietos, versículos del 9 al 14. La tercera sección los nombra a los jefes de los clanes o familias de Edom en la tierra de Edom después de Esaú, versículos del 15 al 19. Y algo interesante de notar son los versículos 20 al 30. Esta cuarta sección no tiene nada que ver en absoluto con los descendientes de Esaú. Estos más bien son los linajes de reyes que estuvieron antes que Esaú llegara a Seir. Esas son las personas que despojaron de la tierra, los hijos de Seir, Oreo. Y se nos relata algo interesante acerca de Aná, quien descubrió manantiales en el desierto. Y este Aná tuvo como hija a Olibama, esposa de Esaú. Esaú conquistó a los horitas, así como los descendientes de Jacob más adelante conquistarían la tierra de Canaán. La diferencia del relato aquí es que los descendientes de Esaú, y de hecho el mismo Esaú, se interrelacionaron con los moradores de esas tierras paganas, lo cual no debieron haber hecho. Ahora la última sección nos da una lista de reyes edomitas, versículos del 31 al 39. Este es el linaje de las familias reales de Edom. Siglos antes nos dice de que reinase rey sobre los hijos de Israel. Y por cierto, la lista de reyes aquí muestra que no era un reinado de dinastía, no era un padre pasando el reinado a su hijo. Pudo más bien haber sido por mérito, y parece que las ciudades aquí tenían más la prominencia. El nuevo rey que se nos nombra es mencionado junto con la nueva ciudad de donde prevenía. Y parece ser que así funcionaba su reinado. Pero ¿qué nos dice esto a nosotros? ¿Cuál es el mensaje de esto para nosotros? Bueno, el mensaje principal es este. Nos dice, una vez más, una de las grandes cosas que podemos ver del libro de Génesis es que Dios es fiel a sus promesas. Dios cumplió sus promesas aún con Esaú. Aún cuando son promesas que se hicieron acerca de alguien o con alguien y que aún rechazaron a Dios y se arrojaron al pecado, Dios cumple sus promesas. Y no es de sorprendernos, Dios no está limitado a la respuesta humana. Él hace como quiere, cuando quiere, y Él es fiel a pesar de todo, porque Él es así. Es su naturaleza. Él es fiel y verdadero, y Él se va a mantener firme en lo que Él ha dicho. Antes de que naciera Esaú, a su madre se le dijo:
2 naciones hay en tu seno. 2 naciones. Uno viene de Jacob, la nación de Israel, y el otro viene de Esaú, la nación de Edom. Esta promesa fue cumplida. Edom, Esaú, sería una gran nación. Y aún más cuando Esaú recibió la bendición menor de Isaac, porque Jacob le robó la bendición mayor, ¿recordan la historia? Y lo que le toca es esto, le dice Isaac: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Él fue a vivir a un desierto. Y lo otro dice: por tu espada vivirás. Y todo eso fue cumplido al pie de la letra. Lo podemos ver aquí cumplido en su vida. Entonces Dios es soberano para cumplir su palabra. Él está observando su plan ser desarrollado. Y no solo para los elegidos, pero también para los impíos. Ellos creen que están huyendo lejos de Dios, pero no hay donde esconderse. Él los conoce. Él es soberano aún en sus vidas. El salmista lo declara muy bien. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y se habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. No hay lugar donde el impío se pueda esconder de Dios. Él tiene también un absoluto control, y Él hará lo que Él se ha propuesto. Y las promesas que Él hace están siendo cumplidas aún hasta el día de hoy. Déjenme decirles, ¿qué aliento es esto para nosotros? Dios es fiel, y si Él es fiel para mantener sus promesas, aún con quienes le odian, ¿cuánto más fiel será para aquellos a quien Él amó desde antes de la fundación del mundo? Es de aliento para nosotros. Aquellos que le aman y creen su palabra, aún más Dios se mostrará fiel con ellos. James Boyce comenta: Dios bendice tan abundantemente a aquellos que no son elegidos. ¿Cuál entonces será la magnitud para aquellos que sí son elegidos? Si las personas que no son espirituales experimentan tanto derrame de mera gracia común, ¿cuán grande debe de ser la gracia especial de los regenerados? Bruce Waltke, otro comentarista, resalta que si reyes vienen de los lomos de Saúl en cumplimiento a la palabra de Dios, ¿cuánto más reinará Jesucristo en cumplimiento a la promesa de su Padre? Dios es fiel. Y bien, Génesis 36 nos muestra la bendición de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Y Esaú tiene de todo, hasta abundante descendencia, tiene expansión de poder. Uno de los asentamientos de los reyes que podemos ver a Saúl de Rehoboth estuvo junto al Éufrates. Otro que fue Bosra, que es una ciudad hasta el día de hoy importante. Y ellos eran poderosos en su tiempo y tuvieron expansión territorial y tuvieron riquezas. Dios los bendijo. Eso es lo primero que podemos ver, porque Dios estaba cumpliendo sus promesas. Dios estaba siendo fiel a pesar de a quien estaba bendiciendo. A pesar de la impiedad de Saúl, a pesar de que Saúl lo rechazó, Dios cumplió sus promesas porque Dios es fiel. Y sin embargo, al mismo tiempo, el legado de Saúl muestra una decadencia espiritual. Su legado de impiedad produciría un estado espiritual en decadencia, que en última instancia terminaría en juicio divino. Ahora, este patrón de decadencia espiritual comenzó en la misma vida de Saúl. ¿Y por qué decimos eso de él? Porque hemos visto su vida, hemos estudiado y no hemos visto ningún interés por las cosas espirituales. Él estaba completamente desinteresado en las bendiciones del pacto. No tenía contentamiento en las cosas de Dios. Y claro, el momento decisivo fue cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y ese patrón es repetido incluso aquí. Cuando vemos, abandona la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Versículo 6 nos dice: y Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Bueno, el versículo 7 continúa y dice: porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y parece ser una razón justificable, como cuando
recordaremos la historia de Abraham y Lot. Pero realmente la tierra, si era mucha para ambos, dice, ni la tierra en donde moraban, pero Canaán no era toda la tierra donde moraban, ellos solo moraban en una parte de Canaán. Según nos dice el capítulo 34, había más en la tierra de Canaán para Esaú. Entonces, parece ser más un desinterés por la tierra prometida. Y observen que también, esto nos dice que Esaú aún no había dejado totalmente de habitar en Canaán cuando Jacob regresó de Padán Aram. Y muy probablemente Esaú venía de conquistar la tierra de Seir y por esa razón venía con 400 hombres. Entonces él ya tenía un lugar para sus posesiones. Él tenía en su corazón ya dejar la tierra prometida. Él no tenía ningún interés en los asuntos de Dios y por eso se fue al desierto, a la tierra de Seir. Nunca pasó por su mente que todo su poder y sus bendiciones venían de Dios, en cumplimiento de su promesa a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. Él le debió haber dado honor y agradecimiento, pero él no estaba contento con las cosas de Dios. Pero por otro lado, ¿cuáles fueron las cosas que sí le importaban? ¿Qué es lo que realmente llenaba su corazón? A él le importaban los asuntos sexuales, los asuntos terrenales. Era un hombre terrenal y esto lo vemos también en la cantidad de esposas que tiene. Y el otro asunto sobre esto es que hemos visto que desde Adán y Eva, cuando se instituyó el matrimonio, vemos que es de un solo hombre y una sola mujer. Después lo vemos con Noé, con Abraham, una sola esposa. Después vemos con Isaac, una sola esposa. Pero Esaú tenía 4 esposas. Y no solo eso, recordarán todo el esfuerzo de Abraham para conseguir una mujer de su parentela para su hijo Isaac, porque no debían asociarse con mujeres paganas. Después Rebeca manda a Jacob, a su familia, para también conseguir una mujer de su parentela. Mas Esaú tenía 4 esposas de distintos lugares. Las primeras 2, nos dice Génesis 26:35, le hicieron la vida insoportable a Isaac y Rebeca. Es más que claro que estas mujeres no eran para nada espirituales. Después la otra esposa dice que sale de Egipto, de los hijos de Ismael, en berrinche, por saber que a Jacob lo había mandado a buscar de la parentela de su mamá, de Rebeca. Y la última dice que sale de Seir, sale de la tierra que él conquistó. Ken Hus comenta lo siguiente: la elección de un hombre en el matrimonio vitrina sus valores y casi siempre es un factor determinante en la trayectoria de su vida. Entonces esto es lo que vemos en Esaú, un desinterés total en los asuntos espirituales, en los asuntos de Dios y un interés más en los placeres sensuales y terrenales de este mundo. Y lo que vemos es que pasa con todo esto pasa todo esto a su descendencia después de él. Y una de las maneras en las que podemos ver pasar sus valores a su descendencia está en los nombres que vemos llenan esta narrativa. En nuestros tiempos a veces los nombres no significan nada, son solo nombres, a lo mejor a veces porque suenan bonito, queremos llamarle a lo mejor un nombre bíblico, pero en los tiempos bíblicos un nombre que se le da a una persona era importante y a veces era por alguna característica o algo en lo que estaban pensando o alguna situación que estaba sucediendo en sus vidas. Y en estos nombres podemos ver, al menos en la mayoría, tenían un significado carnal y terrenal. Veamos algunos ejemplos. En el versículo 2, Ada significa ornamento, algo que te pones, algo que llevas. Elón significa querido. Basemat significa perfume. En el versículo 10 tenemos Elifaz, significa oro puro. Versículo 13, Nagat significa descanso. El versículo 21, Disón significa gacela. Versículo 24, Ajá significa halcón. Versículo 28, Arán significa cabra de montaña. Verán, Esaú era un cazador. Está nombrando a su descendencia tras animales. Y otros nombres incluyen, versículo 26, Esban, que significa ventaja. Versículo 27, Acán significa rápido. Y el versículo 23, Jobab significa jubileo. Ahora aquí está el asunto. ¿Dónde están los nombres que expresan agradecimiento a Dios? O que incluso está pensando de alguna manera en los asuntos de Dios. Hay alrededor de 81 nombres de descendencia en este capítulo y solo 2 tienen algún tipo de conexión con Dios. El primero está en el versículo 4. Reuel
que significa amigo de Dios. El segundo está en el versículo 5, Jehús, que probablemente signifique Dios ayuda. Y no es curioso que estos dos únicos nombres que tienen algo que ver con Dios fueron dados antes de que dejara la casa de Isaac. Y muy probablemente fue porque le nacieron cuando su padre Isaac aún vivía y tal vez él quería agradar a su padre, así que diciendo, mira, le puse Jehús a mi hijo, amigo de Dios, Dios ayuda. O tal vez fue porque aún tenía influencias piadosas a su alrededor, pero inmediatamente cuando se fue, se olvidó totalmente de todo eso. ¿Y no pasa seguido eso con hijos de creyentes? Cuando van a la universidad y dejan el hogar, que inmediatamente olvidan su fe, olvidan sus confesiones, son atraídos fácilmente a los asuntos del mundo, son seducidos por el mundo y se olvidan fácilmente de Dios. Y esto nos sirva de advertencia en ver qué les enseñamos a nuestros hijos, en ver qué les estamos enseñando, a ver cómo les estamos enseñando también. Y no solo es que hayan dejado de lado a Dios, sino que se vuelven a falsos dioses. Al final del capítulo, en el versículo 38, encontrarán con un descendiente que es nombrado por causa de un dios falso y un ídolo. Baal Hanán significa Baal es lleno de gracia. Y reconocerán el nombre de Baal. Entonces al final ya están adorando al diablo por medio de ídolos. Y bien, Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1, nos da una exhortación que está bien ilustrada en la genealogía de Esaú. Y esto es lo que dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. El autor de Hebreo le gusta usar términos náuticos, y esta es una de ellas. La palabra particular que usa para desviarnos es usada en barcos cuando se salen de su trayectoria, cuando se desvían del rumbo. Y esto es lo que el autor de Hebreos dice: a menos que estés activamente atento a tu vida espiritual, a menos que estés viviendo una vida de fe y que estés adorando y siguiendo al Señor, la misma naturaleza de tu entorno te desviará de tu objetivo, te sacará del camino. Y esto es lo que le pasó a Esaú. Es lo que nos pasa a nosotros, porque vivimos en un mundo impío si no tenemos cuidado. Vivimos en un ambiente inclinado al pecado. Y mientras él no haga nada, se volverá más y más impío. A menos que estemos anclados en la roca, no la vamos a hacer. Pon tu ancla en Cristo Jesús. Vive por fe. Da prioridad a Dios en tus compromisos espirituales. Porque no solo tienes un ambiente impío, también tienes el enemigo interno. Una naturaleza pecaminosa con la cual tienes que combatir todos los días. Entonces pongamos nuestra ancla en Cristo Jesús. Y Esaú nos recuerda que la tendencia de ir a la baja, si no hacemos estas cosas, si no hacemos caso a estas palabras, si no hacemos caso, como dice Hebreos, nos desviaremos del camino como Esaú. Tal vez él nunca quiso que fueran idólatras. No, a lo mejor él aún adoraba religiosamente al Dios de su padre Isaac, tal vez. Pero él estaba pensando en los animales de su casa, y en sus mujeres, y en sus riquezas, y en su poder. Él estaba tan ocupado en los asuntos terrenales, en la gran feria de vanidades, como dice John Bunyan, que llevó una vida tan impía que corrompió su descendencia. Y eso es lo que vamos a ver. Y ya que el registro del linaje de Esaú continúa más de lo que tenemos aquí, podemos rastrear su legado espiritual aún más que esto. Alrededor de unos 500 años más tarde, los descendientes de Esaú estaban ahí como la nación de Edom. Cuando de repente, adivinen quién aparece en escena. Porque nos tenemos que preguntar, ¿cómo están los descendientes de Jacob? ¿Y dónde han estado esos últimos 400 años? Bueno, ellos han estado esclavos en Egipto, como veremos en el libro de Éxodo. Y están siendo guiados por Moisés, y el poder de Dios los liberó con gran poder cuando se cumplió el tiempo. Fueron liberados y ahora tomarían posesión de la tierra prometida. Y vagaron por el desierto por varios años, y estaban débiles, y estaban sedientos, y aparecen en Edom. Y Moisés los identifica. Él les dice que ellos son la nación hermana, y les explica qué ha pasado con ellos en ese transcurso. Números capítulo 20, versículo 17 dice: permítenos, por favor, pasar por tu tierra. No pasaremos por campo labrado ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real sin volver a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tu territorio. Eso fue lo que le dijo Moisés a Edom. ¿Y qué creen que respondieron?
Pero Edom le respondió: tú no pasarás por mi tierra para que no salga yo con espada a tu encuentro. Y Dios los juzgó por haber hecho eso, por rehusar ayudar al pueblo de Dios. Y años más tarde hubo guerra, Edom contra Israel, y el rey David tuvo que someterlos. Y Salomón terminó la conquista de Edom, de hecho, por cierto, cumpliendo la promesa hecha a Rebeca de que el mayor serviría al menor. Pero el peor de esto fue la respuesta de Edom cerca del siglo VI a.C., cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó y destruyó Jerusalén, derribando sus muros y quemó el templo. Y se llevaban al pueblo como exiliados en cadenas. E iban camino cerca de los edomitas y ellos simplemente se rieron. Se rieron de la tragedia de Israel. Y cuando un israelita escapaba, los capturaban y los traían de vuelta, los vendían de vuelta a Babilonia. Y por esto, la ira de Dios se encendió contra ellos. La profecía, de hecho, de Abdías, si ustedes leen el libro de Abdías, la profecía de Abdías es el castigo de Dios por esos pecados. Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Abdías 1, versículo 10. Y verán, uno de los nombres que uno identifica rápidamente aquí en la lista es el nombre de Amalek. Es de hecho el único hijo ilegítimo nombrado aquí. Y Amalek es el padre de los amalecitas, y ellos eran enemigos de los enemigos más recurrentes de la nación de Israel. En 1 Samuel, los amalecitas son puestos bajo la mano de Saúl para que los destruyera. Y Saúl enciende la ira de Dios porque no destruye a los amalecitas como Dios le ha ordenado. Y luego en el libro de Esther tenemos a Amán, recordarán el personaje que intentaba destruir el pueblo de Israel y que termina colgado en su propia horca. Y él, Amán, es un descendiente de Agag, rey de Amalek. Y bien, los edomitas no tenían preocupación si serían juzgados. Ellos vivían sin temor de Dios. Y no está enteramente claro cómo es que la promesa se cumplió en ellos, cómo es que el juicio vino a ellos. Pero es certero que sucedió. El juicio vino. Algunos historiadores argumentan que fueron los nabateos quienes primero los conquistaron y luego fueron los romanos quienes en última instancia los pusieron espada. Pero el hecho del asunto es que la tierra de Edom se hizo absolutamente desolada por siglos. Incluso algunos críticos literarios de la Biblia, allá por 1800 después de Cristo, usaban a los edomitas para argumentar contra la verdad de las Escrituras, porque no había evidencia de que alguna vez haya existido una nación Edom. Son gente mística, son mitos y cuentos, según decían. Y luego en 1812, el aventurero Johann Burckhardt descubrió los maravillosos muros de Petra. Si han visto la tercera película de Indiana Jones sobre las cruzadas y el cáliz, esa misma cueva que se muestra ahí es el corazón de Edom. Y ese templo de roca roja es el corazón de Petra. Y fue un lugar que estuvo absolutamente desolado y continúa así hoy, a excepción de los turistas. Que por cierto, hoy en día también ya no hay turistas, está desolado por los turistas por el COVID. Es un lugar que quedó desolado. Pero ese templo es un testamento al legado del linaje impío que cayó bajo el juicio de Dios. Y bien, el último descendiente de Saúl que aparece en la Biblia son el rey Herodes y su hijo, quien tan violentamente se opusieron a nuestro Señor Jesús. Se opusieron con todo al Señor Jesucristo. Herodes es un idumeano. Idumea es un lugar cerca de Judea donde los edomitas fueron después de haber sido conquistados y subyugados. Y Herodes fue quien mandó a matar a todos los niños nacidos de Belén. Y su hijo Herodes Antipas fue quien se burló del Señor en el día de su crucifixión. Y ambos son descendientes de Saúl. Ahora aquí está el asunto. Esaú ni pudo imaginarse que todo esto fuera a suceder. Él no tenía ni idea, él nunca quiso ni pensar, ni ver alguna forma de que el mismo espíritu del anticristo, Amalek, los Herodes, que su descendencia sería intrínsecamente perversa y opuesta al Mesías. No pudo ver más que cualquier persona secular de hoy en día puede ver. Que no tiene pensamiento o idea hasta qué punto le podría llevar su incredulidad, su impiedad. Y si lees la Biblia, tú sabes lo que pasará. Porque desde los primeros capítulos de Génesis,
el principio de la Biblia, en cuanto el hombre cae en pecado, se nos habla de que solo hay dos tipos de seres humanos, dos tipos de personas. Y eso es lo que vemos en la maldición de la serpiente en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y esas simientes son el pueblo del Señor Jesucristo. Aquellos que creen en Jesús, aquellos por quienes Cristo murió, esos son la simiente de la mujer. Y luego están las otras personas, los hijos de la serpiente. Porque es lo que enseña el Nuevo Testamento. O eres hijo de Dios, o eres hijo de Satanás. O estás en el reino de la vida y santidad, o estás en el reino de muerte y de pecado. No puedes estar en medio. Y Esaú nunca pensó en Dios. Él estaba muy preocupado por los asuntos del mundo. Y jamás se le ocurrió que estaba dejando a su descendencia bajo el poder de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero en medio de esta profecía se nos da una grandiosa promesa entendida en todo el Antiguo Testamento de que de la simiente de la mujer, vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y su evangelio, que ofrece salvación a todo aquel que cree, será también un instrumento de juicio para todos aquellos que le rechazaron. Porque estaban tan ocupados en el mundo para preocuparse por asegurar su alma, porque estaban tan ocupados en el mundo para preocuparse por asegurar su alma en aquel quien es fiel y omnipotente para guardarlos hasta el día final y soberano para asegurar esa salvación. Tenían más su mente en lo temporal, en lo terrenal, en lo sexual, en las cosas de este mundo. Y es mucho más que interesante ver la declaración final de esta genealogía. No se trata acerca de Esaú, se trata de Jacob. En el capítulo 37 vemos que la siguiente sección de la historia realmente comienza en el versículo 2. No olvidemos que los capítulos y los versículos son una muy buena ayuda y guía, pero la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, y menos cuando trata de narrativa. Fueron agregados después y no todas las historias encajan con esa separación. La 10ª sección de Génesis, como veíamos al principio, comienza así. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Y será sobre su hijo José principalmente y los demás hijos de Israel. Y esto quiere decir que Génesis 37:1, en el último versículo, es el último versículo de esta historia de Esaú y de su descendencia. Y nos dice Génesis 37:1: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ahora, claramente tenemos que hacer una comparación aquí. Un contraste entre Jacob y su hermano Esaú. Mientras a él le está yendo tan bien, a Esaú le está yendo tan bien, él tiene 4 esposas, él tiene hijos a montón, conquistaron la tierra de Seir, que después será Edom, descubren manantiales. Pero ¿y qué pasa con Jacob? Bueno, ya sabemos su historia, la hemos estado estudiando a través de esta serie. A Jacob no le ha ido muy bien. Él huye al desierto, él tiene que trabajar por 14 años por Raquel, recordarán el amor de su vida. Trabaja primeramente 7 años por Raquel, pero es engañado por Labán, tiene a Lea, después le dan a Raquel y tiene que trabajar otros 7 años, prácticamente trabajando como esclavo. Después de 20 años, en Padán Aram, Dios le bendice y tiene sus 2 esposas, sus hijos, su ganado, y regresa a Canaán, a la tierra de su padre. Después tiene su encuentro con Dios, y después tiene su encuentro con su hermano y restaura su relación. Y después de ahí tenemos varios eventos durante varios años en la vida de Jacob. Pero ¿y qué de las siguientes generaciones? Bueno, Edom, vemos que hay reyes y están siendo fortalecidos y prósperos y se están volviendo una gran nación. Y nuevamente a Jacob no le va tan bien. Veremos después que él tiene que mudarse a Egipto. ¿Y por qué Egipto? Porque eran tan pobres y había mucha hambre en la tierra. De hecho, eso lo veremos más adelante. En la vida de José, cuando él es vendido a Egipto y Dios provee por medio de la maldad de los hermanos, y él manda a llamar a su padre, a Jacob, y ellos empiezan a habitar en Egipto. Y los edomitas, ellos tienen sus manantiales, tienen sus riquezas, haciéndose cada vez más poderosos. Han destituido totalmente el linaje piadoso de Jacob. Y ahí va Jacob a Egipto. Y ahí la nación es esclavizada. Y esto nos levanta ciertos cuestionamientos. ¿Habrá escuchado Jacob del éxito de su hermano Esaú en Seir? Probablemente sí. ¿Se habrá
preguntado, como nosotros tendemos a hacer, por qué a los impíos siempre le va mucho mejor? Y Jacob, un hombre de fe, quien ha guardado el pacto, las promesas de Dios, ¿por qué es él quien está muriendo de hambre? ¿Por qué sus hijos son los que tienen que ser esclavizados? Y mientras los hijos de Saúl tienen riquezas y tienen grande poder. Imagino que te has hecho este tipo de preguntas al menos una vez en tu vida. ¿Por qué el impío prospera? ¿Por qué siempre pueden hacer más? ¿Por qué siempre tienen más influencia cultural? Y está la verdad de que el pecado te hará miserable, pero luego tienes a preguntarte, ¿por qué se divierten tanto haciéndolo? Y claro, el pecado siempre trae felicidad, pero es momentánea, es temporal. Eso también es verdad, pero en última instancia te hará miserable y te destruirá. Pero dejen dar dos respuestas a eso que podemos sacar de este texto. Y la primera es que Dios es bueno, y Él se preocupa y Él provee incluso por el impío. Hay un propósito para el mundo, y ellos juegan un papel en el plan redentor de Dios. Y Él en su gracia común les dará lluvia, sol, providencia y cuidado. Claro, ellos no tendrán eternidad. Ellos disfrutan esta vida al máximo porque es la última que tendrán. Creo que fue C.S. Lewis quien dijo, para el impío, este mundo es el único cielo que tendrán. Para el creyente, este mundo es el único infierno que tendrá. Pero eso es donde está su mayor enfoque, las cosas del mundo. Y la Biblia nos exhorta nunca a envidiar al impío por su prosperidad material. Sencillamente porque es una ilusión que los está preparando para su juicio. Salmo 92 dice, el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Eso es también lo que el salmista entiende en Salmo 73. Ciertamente tú los pones en lugares rebaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. ¿Por qué entonces envidiarás la prosperidad de alguien que va camino a su muerte y destrucción eterna? Entonces esa es una respuesta. Y la otra respuesta la vemos considerando a Jacob en este último versículo. Y la respuesta es que Dios tiene una agenda totalmente diferente para él. Y Él tiene una agenda totalmente diferente para ti. Verás, tú no fuiste diseñado para tener todos tus sueños cumplidos en esta tierra. Tus sueños cumplidos de una forma terrenal o carnal. No es el plan de Dios que tiene para ti. Dios estaba entrenando a Jacob y a su descendencia para la herencia de gloria, tipificada en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Hebreos 12 nos habla de la adopción y nos dice acerca de la disciplina del Señor para con sus hijos. ¿Por qué el Señor te prueba y nunca prueba al incrédulo? Porque tú eres su hijo. Tú eres a quien Dios ama. ¿Acaso vas y disciplinas al hijo de tu vecino? ¿Te levantas en la noche preocupado porque no sabes cómo vas a poder pagar por la colegiatura de la universidad del muchacho que vive a 3 cuadras? No, por supuesto que no. Tú no te preocupas por eso. Tú disciplinas a tus propios hijos porque los amas y pagas a tus hijos todo lo que necesitan porque los amas. Y por esa razón Dios te hace pasar por pruebas y tribulaciones porque Él te ama. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y es cierto que en ocasiones la vida del creyente es mucho más difícil que la vida de los impíos. Y Hebreos 12:11 nos dice cuál es el propósito de eso. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Dios está trabajando los asuntos de su gracia eterna en tu vida. Te llevará con Él un día. Él te está entrenando, te está preparando para la gloria que viene. Y Él está haciendo lo mismo en la vida de Jacob y en la vida de sus hijos, que serían las 12 tribus de Israel. Y es por medio de Jacob que vendría el Salvador. Es por medio del linaje de Jacob que tendríamos gloria eterna. Verán, no importa qué tan ricos o poderosos pudieran ser, eran más bien donde descansaba su herencia. Y Génesis 37:1 nos dice que él vivió en la tierra de Canaán. Sí, fue un peregrino en tierra extranjera. Sí, fue un pastor humilde. Sí, pasaron hambre. Y tú también eres peregrino en esta vida. Y no te toca tener todos tus sueños cumplidos aquí. Pero ten en mente que eres heredero de una gloria eterna, de una gloria maravillosa que jamás terminará en Cristo Jesús.
Pablo lo pone de esta manera en Romanos 8. Si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y es por esto que vemos a Esaú prosperar. Dios tenía un plan aún para él en su vida. Pero Jacob, él siguió en Canaán, en obediencia al Señor, guardando sus estatutos, obedeciendo y agradando al Señor. Y así como observamos un contraste entre Jacob y Esaú, déjenme terminar recordando a Max Jukes, de quien hablaba al principio. En un artículo que leí, decía como título, 2 padres, 2 familias, 2 destinos. Y compara la vida de dos hombres. Por un lado pone a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un predicador de Nueva Inglaterra, cuyo sermón famoso, Pecadores en manos de un Dios airado, fue tan usado por Dios que dio chispa al gran avivamiento. Jonathan Edwards fue un excelente predicador, un varón de Dios. Y decía el artículo de él, Jonathan Edwards, una de las mentes más grandes que Dios le ha dado a Estados Unidos, vivía en el estado de Nueva York. Era cristiano y creía en la formación cristiana. Se casó con una chica de carácter similar, su esposa Sara, que también era una mujer piadosa. De esta unión, los hombres han estudiado 729 descendientes. De este número vinieron 300 predicadores y misioneros, 65 profesores de universidad, 13 rectores de universidades, 60 autores de buenos libros, 3 congresistas de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. Y salvo un nieto, quien se casó con alguien de carácter cuestionable, la familia no le ha costado al Estado ni un solo dólar. Ese es el testimonio de un varón piadoso, un hombre de Dios cuyas resoluciones eran vivir para Dios. Cuando él tenía 90 años, él compuso 70 resoluciones de su vida. Les recomiendo que lo busquen en internet, 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Y la primera de ellas fue: resuelto que haré todo lo que crea que sea más para la gloria de Dios. Ojalá y nosotros podamos tener resoluciones así. Y él fue un varón de Dios. Y el contraste que pone este artículo, como veíamos al principio, no es nada más y nada menos que Max Jukes. Y dice de él: Max Jukes vivía en el mismo estado, no creía en la formación cristiana, se casó con una chica de carácter similar. De esta unión, los hombres han estudiado 1026 descendientes. 300 de ellos murieron prematuramente. 100 fueron enviados al centro penitenciario por un promedio de 13 años cada uno, por asesinato o por robo. 190 eran prostitutas bíblicas. Había 100 borrachos, 18 guardianes de burdeles. La familia le ha costado al Estado 1.3 millones de dólares. Y como nota final dice, no hicieron ninguna contribución útil a la sociedad. Según el estudio de Dugdale, comenta que el ambiente tiende a producir hábitos que pueden hacerse hereditarios. Y esto es muy cierto. Ciertos patrones o hábitos en la vida de una persona tienden mayormente a convertirse en hereditarios, como lo observamos en el legado de Esaú. Y tanto es cierto como para malas conductas como para buenas conductas. Y este artículo, estas descripciones, la comparación entre Edwards y Jukes, nos pasa manifiesto que no tiene que ver el lugar donde nacen, no tiene que ver la esposa que tengas o los hijos que tengas, sino más bien tiene que ver la forma en la que tú decides vivir. En corto, eso es. ¿Cómo decides vivir tu vida? Es decir, si tú cultivas buenos hábitos personalmente, en cómo eres como varón, cómo tratas a tu esposa, en cuánto tiempo dedicas a tus hijos, en cómo los instruyes, cómo es tu vida espiritual en casa, etc., podrás heredar algunos o muchos buenos hábitos piadosos en tus hijos. Y ellos a la vez crearán nuevos hábitos piadosos y los heredarán a sus hijos. Y observando el legado de estos hombres, tienes que preguntarte, ¿qué hábitos permites en tu vida? ¿Qué les enseñas a tus hijos? ¿Qué principios o resoluciones guían tu vida? Contesta estas preguntas y esto hará la diferencia en si tendrás un legado al estilo de Edwards o un legado al estilo Jukes. Tenemos 2 contrastes, 2 varones, Jonathan y Max, 2 hermanos, Esaú y Jacob, 2 legados, 2 destinos. Este capítulo nos enseña lo desastroso de dejarse desviar de los caminos del Señor. Y tienes que cuestionarte, ¿cuál será tu legado? Medita en esto. ¿Cuál será tu
tu legado. Y gracias a Dios, su misericordia es vasta e inmesurable. Si aún no has considerado el legado que estás dejando, aún hay tiempo para hacerlo. Aún puedes corregir. Aún si vienes de un linaje impío, o incluso como para considerar compartir el Evangelio con los impíos, que seas motivado a compartir el Evangelio acerca del Salvador, acerca de lo que Jesús ha hecho en tu vida, y para que ellos puedan ser salvos. Compartir las gloriosas noticias de Cristo. Cristo puede redimir ese linaje, y ya no será más un linaje impío. Será el principio de un nuevo linaje de piedad, en los cuales Dios será conocido y exaltado. E hijos nacerán, y vendrán las nuevas generaciones que conocerán al Señor y servirán al Dios vivo por medio de la fe en Jesús. A Dios sea la gloria, porque Él nos ha dejado el linaje de Saúl para mostrarnos que debemos mirar a Cristo como la única manera de poder dejar un legado piadoso. A Dios sea la gloria, porque nosotros, por medio de Cristo, podemos dejar un legado piadoso para nuestra descendencia. Y así sea. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por la vida que nos has dejado aquí de Saúl, la descendencia impía que está descrito en este capítulo. Tú lo bendijiste, tú lo guardaste, tú cumpliste tus promesas porque tú eres fiel. Pero finalmente, en última instancia, su descendencia fue destruida. Yo te pido que nos ayudes a tener resoluciones, que tú nos ayudes a tener firme nuestras convicciones, nuestra creencia, que tú fortalezcas nuestra fe, que tú nos ayudes a entender que nuestras decisiones diarias crean hábitos y que esos hábitos los podemos heredar, que podamos heredar hábitos de oración, de fe, de predicación, de compartir el Evangelio, hábitos de devocionales, hábitos buenos que instruyen a nuestros hijos a una adoración verdadera y que ellos puedan a su vez también dejar ese legado a nuestros nietos y pueda haber una herencia piadosa. Guárdanos, danos sabiduría para vivir nuestras vidas en fe, en obediencia a tu palabra. Instruye a tu pueblo y gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque es viva y eficaz. Y siempre es el momento exacto en el que necesitamos. Ayúdanos a hacer hábitos que te den gloria y honra y a vivir cada día más para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias, hermano Jorge, por la predicación de exposición de la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amados hermanos, veámonos como esas ovejas. Dejar de ser autosuficientes en nuestra salvación y depender completamente de nuestro Señor porque Él nos sostiene, Él nos guarda y Él nos cuida. Entonemos el último himno, hermanos, el himno 18, Él me sostendrá. No podría
Bendito Señor, Dios Padre, gracias te damos, Señor, por Jesucristo, por su obra. Gracias, Señor, porque por medio de Él tú nos has salvado y nos sostienes. Gracias, Señor, porque por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, es que estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor, hoy en tu día, y hemos dispuesto en nuestro corazón reunirnos con nuestros demás hermanos creyentes, Señor, para darte honra y darte gloria. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra, por tu salvación. Sabemos, Señor, que la moralidad es importante. Sabemos, Señor, que las obras de justicia son cosas que tenemos que buscar. Pero si no estás tú, Señor, en las obras, en los actos morales, en todas las cosas que aparentemente son buenas, si no estás tú, Señor, no es más que autojusticia y eso no te glorifica. Ayúdanos, Señor, a depender de ti para toda buena obra. Guíanos, Señor, para que tú cuides nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras palabras, Señor, delante de nuestras familias, delante de la sociedad, en nuestros trabajos, en todos los lugares donde estemos, Señor. Que vean, que sepan, Señor, que porque te tenemos a ti es que podemos realizar esos actos, no al revés. Dependemos de ti, Señor, para ser aprobados delante del Padre, para que no sea nuestra justicia, Señor, sino la tuya la que vea. Y que tú guíes nuestras vidas, nos ayudes a crecer en tu palabra, en comunión contigo, en conocimiento de tu voluntad, para glorificarte y honrarte, Señor, como tú así lo deseas. Te pedimos, Señor, en este tiempo que tú bendigas nuestro tiempo fuera de aquí, que tú nos acompañes en nuestros hogares, en nuestros trabajos, que cuides a los hermanos que no se han podido congregar el día de hoy, que cuides de su salud y de su alma, Señor. Te pedimos que tú sigas proveyendo hermanos que expongan fielmente tu palabra y que nos traigan a Cristo, nos mantengan nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma renovada por medio de tu palabra. Sigue bendiciendo, Señor, a esta congregación, que lo único que busca es servirte, glorificarte, hacer tu voluntad, Señor, en todo tiempo, y permite que ese sea nuestro deseo, servirte, poner nuestras manos en servicio a ti, y que tú seas glorificado por medio de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, a ti nos encomendamos, Padre. Acompáñanos en donde quiera que vayamos, para que seamos luz y vean tu gloria. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, a ti nos encomendamos. Amén. Amén. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Salmo 75:1. Amados hermanos, es así como llegamos al final de nuestro culto dominical. Estamos despedidos. Y recuerden, hermanos y amigos que nos ven por este medio, tener un tiempo de oración en familia. Dios les bendiga. Amén.